Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí en el panel de comando de este viaje al infinito y más allá. Un recorrido supersónico por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Vemos por la ventana unos cielos azules impresionantes aquí en Buenos Aires que nos levantan el ánimo. Muy frío, bastante frío para lo que estamos acostumbrados aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero con unos cielos espectaculares, celestes, que nos permiten pensar que vamos a hacer un viaje lindísimo por las noticias que nos importan en ciencia, salud y tecnología. Nuestros amigos de Detrás de las Noticias, que siempre nos tratan tan bien, ya se adelantaron con algunos de los temas que importan de esta noticia. Uno de ellos es el despido de muchísima gente en una cantidad de reparticiones del Estado, y entre ellas están muchos organismos de ciencia. Por ejemplo, en el INTI fueron despedidos 282 personas, en el Ministerio de Género 375, tiene que ver con la salud de las mujeres. Se desmanteló el número 144 de denuncias de violencia de género. Muchas de las personas que fueron despedidas son del grupo travesti trans. Y también se mencionan despidos en Dioxitec, el principal productor de combustible nuclear en la Argentina. La verdad es que todo esto que escuchamos no puede menos que preocuparnos, que inquietarnos. Esta semana, hablando con investigadores, investigadoras, me decían, bueno, cuando un presidente te trata de ñoqui, cada vez es más difícil decir que no a las propuestas del extranjero. Y les puedo asegurar que nuestros investigadores e investigadoras más brillantes están recibiendo propuestas para irse a trabajar a los mejores lugares del mundo. De hecho, trabajos que hacen en colaboración, investigadores argentinos que ya residen en el extranjero, están atrayendo también, con investigadores argentinos, están atrayendo el interés de algunos que quedaron acá, que están trabajando acá, que intentan resistir y preservar la integridad del sistema científico, pero como les decía, es cada vez más difícil decir que no a las propuestas tentadoras que llegan desde otros lugares del mundo, y de los mejores. Así que bueno, con estas noticias que preocupan, que nos llevan a realmente a seguir minuto a minuto todo lo que está ocurriendo, es necesario defender al sistema científico. Ya mismo ponemos primera, segunda, tercera, cuarta y quinta y salimos disparados al infinito y más allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio. Bueno, muy bien, como hacemos habitualmente, les contamos a ustedes, que ya saben, por supuesto, porque nos siguen domingo tras domingo, que estamos hasta las 13 en vivo a través de El Destape Mundo, AM 1070. También nos pueden seguir, por supuesto, a través de TDA, del canal de YouTube, que nos pueden ver durante toda la hora, y también nosotros leemos los chats de YouTube y los compartimos también al aire. Muchas gracias por estar del otro lado. También, además, por el canal número 20 de Telecentro, y vamos a compartir con ustedes cuáles son las vías de comunicación para que ya comiencen a sumarse como lo hacen habitualmente. Nos pueden dejar sus mensajes de audio de 15, 30 segundos para que los podamos compartir al aire al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. También, si así lo desean, nos pueden escribir a estas dos direcciones de Twitter, @alinfinito1070 y @eldestape_radio, siempre
siempre recuerden con el hashtag al infinito y más allá. Además, también saben que pueden seguir disfrutando del programa en formato de audio, en formato de podcast, ingresando a www.norabar.com.ar. Allí se van a encontrar con cada una de las secciones del programa, por ejemplo, talentos, noticias, cada una de las entrevistas y también, si así lo desean, todos los programas completos del ciclo, www.norabar.com.ar. Ahora sí, Nora, si te parece, vamos con la primera entrevista del día. Así es, vamos a ir a un tema que no se toca habitualmente, pero que nos llamó la atención. Les voy a contar algunos números y después les digo de qué se tratan. 2015, aproximadamente 770.000. 2016, aproximadamente 728.000. 2017, 704.000. 2018, 685.000. 2019, 625.000. 2020, 533.000. 2021, 529.000. Y 2022, 495.000. ¿A qué corresponden estos números decrecientes, notoriamente decrecientes? Bueno, es el número de nacidos vivos en la Argentina, que va bajando año a año de forma sensible, notable. Estos números me los proporcionó el doctor Jorge Aliaga, que haciendo un estudio sobre mortalidad y comparando la mortalidad durante la pandemia con un periodo anterior, se encontró con estos números que realmente llaman la atención. Para hablar sobre esto que tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con las familias, tiene que ver con modificaciones sociales que van a ocurrir. De hecho, hay menor matrícula en las universidades y puede ser justamente porque están naciendo cada vez menos chicos en la Argentina. Estos que yo leí todavía no llegan a la universidad, pero sí a las escuelas primarias, secundarias. El número de nacidos vivos introduce una cantidad de modificaciones sociales. Y para entender un poco más este tema y explorarlo un poco y poder ver hacia adelante, tenemos en línea a nuestra socióloga favorita, a Sol Minoldo. Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, actualmente trabaja como investigadora del CONICET en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, CIEX, de Córdoba. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Nora, ¿cómo estás? ¿Cómo están ambos? Bueno, muchísimas gracias por atendernos, lo decimos de verdad, sos nuestra socióloga favorita. Por supuesto que hay muchísimas sociólogas excelentísimas, pero bueno, tenemos una relación, seguimos tu trabajo durante la pandemia, sos clarísima para explicar y no se nos ocurrió a nadie más para ir a preguntarle sobre este tema. ¿Qué está pasando con la natalidad en la Argentina? Las familias, no digamos las mujeres, porque esto es una cuestión familiar, las familias queremos tener cada vez menos chicos. ¿Qué va a pasar además de aquí en más? Porque se reduce, por supuesto, bueno, va a crecer más lento la población, se reduce la cantidad de aportantes, sabemos lo que pasa a las jubilaciones, las pensiones que deben ser sostenidas por la gente joven que ingresa al mercado laboral y si son cada vez menos... ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, mira, es un tema con muchísimas aristas, así que yo te voy a ir comentando algunas cosas y te voy a pedir que me vayas reiterando las dudas que mencionaste, que son un montón. La primera cuestión que yo haría es poner esto en un contexto internacional, porque lo que está pasando en Argentina no está pasando solo en Argentina, ¿sí? En el mundo hay una tendencia que se llama transición demográfica, que tiene todas las poblaciones, empezó en Europa principalmente y en Japón, después fue seguida por los países, digamos, mejor posicionados económicamente, pero se empezó a ver que ese mismo fenómeno demográfico empezó a aparecer en países subdesarrollados del tercer mundo con otras características. Esa transición demográfica tiene como varios momentos. El primer momento es claramente muy positivo, es cuando se reduce fuertemente la mortalidad infantil.
Nosotros por ahí no tomamos conciencia de cómo cambió rapidísimo eso en el mundo. Pero antes se morían prácticamente la mitad de las personas que nacían antes de los 15 años. Eso generaba que, por más que las mujeres tuvieran muchísimos más que 2 hijos, igual las poblaciones no crecían. Porque no solo pasaba esto de que, digamos, las personas pasaban menos tiempo en una población, sino que al no llegar a adultos, tampoco tenían a su vez hijos. Entonces, esta cuestión de llegar a la edad fértil, digamos, es una cuestión clave en cómo se reproduce una población. Entonces, yo puedo bajar la cantidad de hijos que tiene cada mujer, y si esos hijos llegan ahora a viejos, no necesariamente van a bajar la cantidad de nacimientos. Entonces, ¿qué pasó? Que las poblaciones empezaron a crecer de forma aceleradísima, al punto que crecían tan rápido que se empezaron a levantar muchas alertas, incluidas ecológicas, ¿sí? Porque de pronto pasamos a ser miles de millones en este planeta. Y de hecho había muchos miedos sobre el problema de la superpoblación, miradas apocalípticas, y la, digamos, solución, si es que se podía considerar que realmente había un problema, bueno, eso depende de un montón de análisis, la solución llegó sola. Porque aunque seguía ganándose, digamos, supervivencia en las infancias y ya empezaba a verse también en la tercera edad, también lo que empezó a pasar es que se fue, en estos países, digamos, que ya habían crecido mucho sus poblaciones, empezó a reducirse la cantidad de hijos que tenía cada mujer. Entonces se empezaron a reducir, digamos, el crecimiento, pero a la vez esas nuevas generaciones más chiquitas que llegan a adultas van a tener menos hijos ahora de nuevo, aunque tengan la misma cantidad de la que se tenía antes. Entonces, cuando miramos las tasas de nacimientos de cada año, hay varias cosas que están influyendo. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres van llegando a las edades fértiles? Si esto es un fenómeno que viene de antes, se van a ir reduciendo también las nuevas generaciones de madres, más allá de las razones por las que tienen menos hijos. Entonces, esta reducción de nacimientos también responde un poco a que la tasa de fecundidad viene bajando en Argentina, como en varios países. Yo recién te decía que en América Latina, bueno, y en países que no son, digamos, los primeros económicamente, esto pasa distinto. Y lo distinto es que pasa de forma mucho más acelerada. Todo este fenómeno, comenté recién, ocurre en muchos menos años y, bueno, eso trae algunos desafíos. Nosotros posiblemente en los últimos 70, 80 años en estos países hemos ganado muchísima supervivencia infantil y eso ha llevado a un cambio muy rápido, pero también ahora estamos viendo los cambios en la fecundidad. ¿A qué se deben esos cambios? Bueno, yo decía recién, primero que van a ir progresivamente a medida que reducimos la fecundidad, llegando menos, digamos, mujeres a edades fértiles que pueden ser madres. Pero después hay otras cuestiones y más allá de que siempre se lee este fenómeno como un problema, son muy positivas. Bueno, claramente que reducir la mortalidad infantil es positivo y que vivir más años es positivo. Bueno, en la fecundidad pasa algo parecido y tiene que ver con que las mujeres pueden evitar los embarazos no deseados. O sea, mucho de la reducción de la fecundidad tuvo que ver con reducir los nacimientos que en realidad no habíamos planificado, no habíamos buscado, y ocurrían porque no teníamos tanto control sobre eso. Entonces, la educación sexual integral, el acceso a medios anticonceptivos, incluso el acceso al aborto, todo eso ha podido reducir lo que son los embarazos no deseados. Pero después tenemos también que se ha subido mucho la vara, esto ha pasado también en los demás países, de lo que le queremos dar a nuestros hijos. Entonces hay muchas mujeres que sí querrían tener hijos o tener más hijos, pero no los tienen porque consideran que su situación económica no es lo suficiente para darle todo lo que querrían a sus hijos. ¿Yo por qué digo esto de levantar la vara? Porque muchas veces decimos, no, lo que pasa es que se está deteriorando la situación económica, por eso tenemos menos hijos. Y antes, en el pasado, cuando nacían estas 7, 8 chicos por familia, seguramente que las situaciones económicas eran peor que las de ahora, hace 100, 200 años. Pero ahora lo que tenemos como lo mínimo que debería recibir un niño es diferente. Hemos levantado la vara.
Entonces ahí es donde aparece a veces la brecha entre los hijos que querríamos tener y los que podemos tener. Hay otras razones, en la clase media sobre todo y clase alta, ya se han producido muchos cambios en las relaciones de género. Entonces, tener hijos para una mujer, que es algo muy penalizado a nivel económico y en el mercado laboral, también se vuelve una condición difícil si no hay un sistema de cuidados públicos, si no hay un Estado que esté acompañando los trabajos de cuidados que muchas veces, la mayoría de las veces, recaen sobre las mujeres de forma muy asimétrica. Entonces, todas estas cuestiones van llevando a que incluso quizás queriendo tener hijos, no los tengan, y ese es el punto, esa parte de acompañar y facilitar, digamos, la maternidad, que todavía se puede modificar si quisiéramos que hayan más nacimientos. Pero por último, hay otra cuestión. Cuando miramos los nacimientos, lo que vemos es qué pasó cada año, pero no sabemos qué pasa a lo largo de la trayectoria de una mujer. ¿Qué quiere decir esto? Hay de pronto incidentes muy puntuales que pueden retrasar lo que se llama la agenda de fecundidad, hacer que una generación, en vez de tener sus hijos a los 20, 25, los tenga a los 30. Entonces, en realidad la tasa de fecundidad no es lo que cae, sino que cambia el momento en el que lo vamos a ver si miramos a largo plazo. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando vino la pandemia y se redujo en Argentina la tasa de nacimiento de forma abrupta, o también ya venía reduciéndose desde 2015, muchos pensábamos, mirando sobre el momento, que lo que pasaba era que se habían reducido por un cambio en la agenda de fecundidad, ¿no? La crisis económica, la pandemia con todo lo que eso implicó, y que íbamos a ver un incremento de los nacimientos posiblemente o una reducción más baja en los años que siguen. La sorpresa fue que no. La sorpresa fue que no solo, no es que se mantuvo esta tasa de bajo nacimiento, sino que se incrementó. Esto, bueno, habría que ver cuáles son las razones particulares para que haya pasado así en Argentina, pero hay que pensar e interpelarse hasta qué punto esto es un problema, ¿no? Está dentro de lo previsto, quizás está pasando de forma más acelerada, pero los desafíos que trae se están pensando desde Europa hace muchísimos años, y en eso Argentina no es tan distinta. Claro, es interesantísimo lo que nos contás, Sol, porque bueno, tiene que ver con cuestiones tan íntimas por un lado y que hacen a todo lo que es central en la vida de una persona, hombre y mujer, y uno piensa, bueno, un poco lo que vos decís, ¿esto es bueno o es malo? Por ejemplo, vemos el caso de China, donde hubo una política draconiana para reducir la natalidad, la política del hijo único, y ahora se encuentran justamente con el reverso de la moneda y están promoviendo que las familias tengan más hijos, ¿no? Evidentemente ellos analizaron su demografía y llegaron a la conclusión de que se hace muy difícil a medida que esos chicos que son hijos únicos y van creciendo y sus padres y abuelos y abuelas y mamás cada vez viven más, son chicos que van a tener sobre sus espaldas el sostén a lo mejor de 4 personas, ¿no? Lo cual, por supuesto, es muy difícil. ¿Cómo deberíamos nosotros pensarlo desde nuestro lugar? Bueno, mira, primero me re gustaría contarte que estas cuestiones de lo que ha pasado en distintos países han llevado a que se implementaran políticas de población, es decir, buscando condicionar estos fenómenos que tenían que ver muchas veces con intereses internacionales y hasta te diría con cuestiones medio racistas. ¿A qué me refiero con esto? O etnicistas. Por ejemplo, ahora cuando están estos, digamos, algunos países, por ejemplo en África, están en la primera etapa, ¿no? Y están en la etapa que se llama explosión demográfica, cuando se reduce la mortalidad infantil y la población crece. En China estaba pasando algo así también, digamos, los chinos estaban creciendo muchísimo demográficamente y hubo países que se sintieron amenazados, como también algunos se sienten amenazados hoy por el crecimiento de las poblaciones de África o de las poblaciones musulmanas, que todavía tienen unos cambios culturales, digamos, distintos y más lentos,
porque sienten que una población va a desplazar a otra, digamos. Y parece que habría poblaciones que son como de una mejor calidad o más deseables para esos países que otros. Los Estados Unidos tuvieron mucho que ver en la política de hijo único de China, por ejemplo. Y así también en meterse en las políticas de población de otros países. Ahora, el tema este que vos mencionas se conoce como envejecimiento de las poblaciones. Cuando cambiamos las tasas de fecundidad y tenemos una mayor supervivencia de las generaciones que llegan a la madurez en mayor cantidad y después sobreviven más años, se produce este fenómeno de que lo que era como, tenía una forma de pirámide, ¿no? Porque se iba perdiendo gente a lo largo de sus años de vida, de pronto ya no se afina hacia el final, sino que cambia, se empieza como a convertir más en un rectángulo que en una pirámide. Y eso cambia, por supuesto, lo que serían las relaciones entre las edades, las proporciones que cada edad representa a una población. Poblaciones que están ordenadas, relacionadas social y económicamente en base a estas proporciones en gran medida. Por ejemplo, los trabajos de cuidados antes se dedicaban principalmente a los cuidados de las infancias, y ahora las personas mayores también demandan, por este aumento de su proporción, trabajos de cuidados en una mayor medida. Es como que se modifica, de un lado se reduce, del otro lado aumenta. Esto también impacta sobre relaciones de género y demás, pero sin meterme en eso, voy a ir a la preocupación, diría yo, económica y sobre los sistemas de seguridad social que suele aparecer con este cambio en lo que es la estructura por edades de las poblaciones. Antes teníamos varios trabajadores por cada persona mayor, entonces con una deducción sobre los salarios, pongamos por caso del 20%, teníamos que 4 personas podían sostener el ingreso de una persona retirada, ¿sí? Con una relación de casi el 80% de un ingreso salarial. Y eso parecía, digamos, la relación de 1 a 4, parecía que sostenía los sistemas de pensiones. Pero claro, no podemos depender de que eso se cumpla para tener sistemas de pensiones, porque claramente entrarían en una crisis brutal con este fenómeno demográfico que, como yo estuve explicando, es positivo por todos lados. Digamos, no podemos decir, no, deberían nacer más niños no deseados, o no, se deberían morir más viejos. Digamos, sería totalmente contraproducente de los objetivos que puede tener una sociedad pensando en la calidad de vida y en la felicidad de sus habitantes. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Es un problema realmente? Bueno, si queremos sostener sistemas de jubilaciones que se basen en un porcentaje del salario de quienes trabajan, evidentemente sí, es un problema. Hay algunas cuestiones que mitigan. Por ejemplo, al tener menos hijos, también más mujeres participan de lo que es el trabajo remunerado, el que se suele mirar como productivo, que es también el que cotiza, el que alimenta los sistemas de pensión. Entonces tenemos quizás generaciones con menos habitantes en esas edades, pero una mayor proporción de personas de esas edades que participan en el mercado de trabajo. Pero el otro punto, que es central, y que generalmente no se considera cuando se mira como un re problema y se dice, no, se nos viene la noche, no vamos a poder sostener esto. ¿Cuál sería la solución real para poder sostener un sistema de pensiones que se vuelve más costoso? Producir mejor, producir más, que la misma cantidad de personas, ahora más chiquita, puede producir lo mismo, debería alcanzar para que vivamos todos, ¿sí? Mantendría el ingreso por persona, que después hay que ver cómo lo transferimos a cada edad para que sea realmente efectivo. Si yo tengo que las personas mayores pasaran del 10% al 20%, yo no les puedo transferir lo mismo porque sus ingresos se van a reducir a la mitad. Pero ¿cómo hago yo para tener suficiente? Tengo que producir de mínima lo mismo que antes, con menos personas. ¿Y eso pasa? Sí, eso pasa, porque hemos visto crecimientos, de hecho, económicos, hemos visto aumento de los PBI per cápita basados principalmente en que hay mejoras en la productividad. Digamos, somos más eficientes. Así como somos más eficientes en mantener vivas a las infancias, somos más eficientes en mantener vivas a las personas a lo largo de sus vidas. Y menos hijos pueden permitir que las poblaciones incluso crezcan o se mantengan sin perder habitantes. También somos más eficientes en la producción económica. No como los países del primer mundo,
pero sí existe ese aumento de la productividad. Y posiblemente si hay un problema, la solución viene por buscar eso, un aumento de la productividad. Y ese aumento de la productividad no es solo a nivel tecnología, es también a nivel capital humano, es decir, que las personas estén más calificadas. Invertir en educación, y en educación no solamente primaria y secundaria, sino en especialización, en que las personas estén calificadas. Y eso es también central, digamos, si tuviéramos un problema, la solución va a venir principalmente por ahí. Y después, una vez que tengamos economías más productivas, tenemos que pensar cómo financiar los sistemas de pensiones transfiriendo más recursos que antes. ¿Sí? Si producimos lo mismo, pero ahora más gente de la que se sostiene con esa economía está retirada, vamos a tener que ver nuevas relaciones de distribución, sistemas que se financien de otra manera. Y lo cierto es que en Argentina, por ejemplo, por más que seguimos con este chip del sistema contributivo, hace por lo menos 35 años que el sistema de jubilaciones no se financia solamente con cotizaciones. De hecho, la mitad prácticamente del sistema se financia con otros recursos, con otros impuestos, y hoy que tenemos, gracias a algunas políticas inclusivas, gran parte de la población mayor cubierta por esos sistemas, haya o no haya cotizado, lo que vemos es que los que cotizaron en gran medida se autosolventan y lo demás se está financiando con otros recursos que no son contributivos. Entonces, empezar a blanquear esta cuestión y a considerar que son también ingresos genuinos es parte de empezar a matizar si realmente tenemos un problema porque nazcan menos hijos o si la solución viene por modificar estos sistemas, las reglas de acceso, las formas de financiarlo y por invertir mucho en que las personas que sí nacen puedan calificarse mucho y cuando lleguen a edades fértiles puedan tener todos los hijos que quieran tener, tengan el acompañamiento colectivo que necesitan para no sentir que tener hijos los va a poner en una situación de desventaja o que no les van a poder dar todo lo que quisieran. Me fascina lo que nos estás explicando, Sol, porque ahí uno se da cuenta cómo estas explicaciones simplistas, siempre que entran los seres humanos y las sociedades, esas explicaciones simplistas que aparecen a primera vista, que van a faltar gente para sostener los sistemas jubilatorios y ese tipo de cosas, no son tan consistentes con lo que realmente se da y hay que hacer un análisis mucho más complejo, viendo que intervienen una cantidad de factores, no es algo tan lineal, ¿no? Y eso es lo que vos nos acabas de explicar. La verdad que es interesantísimo porque lo primero que uno piensa es justamente, esto es negativo, cuando en realidad puede no serlo y el ideal no es que haya mucha gente que vive mal, sino que cada uno y cada una pueda tener la cantidad de hijos que desea. Sabemos que el planeta tiene sus límites, pero bueno, habrá algunos que no quieren tenerlos o no quieren, hay mujeres que no quieren tener hijos, que es perfectamente válida, y otros que querrán tener a lo mejor 4 o 5 y deberían poder hacerlo, pero la verdad, como estamos ahora, carecemos de los sistemas institucionales para ayudarlo, ni hablar de la faz estrictamente económica, pero también otras instituciones como guarderías, jardines de infantes adecuados, tanto de atender a los más chicos como también vos mencionaste a los mayores, porque las personas mayores que llegan con problemas a los últimos años de la vida, las familias prácticamente no tienen ayuda del Estado. Así que, bueno, te agradecemos enormemente estos minutos. No sé si vos querés agregar algo antes de despedirnos. Solamente mencionar que, bueno, los análisis más hegemónicos sobre este tema en realidad ponen el énfasis en que es un problema para las pensiones. Eso ayuda mucho a legitimar a veces ajustes en los sistemas de seguridad social que no es tan así que estén justificados por cálculos matemáticos, ¿no? Siempre es más complejo y hay que ver qué nos guía, si algún criterio de justicia, de distribución entre generaciones, cuál es el objetivo realmente, ¿no? Muchas veces también se habla de, nacen pocos chicos y se piensan en estrategias que no son buenas para las personas.
no son justas, que no son equitativas. Entonces, ciertamente me parece que hay que complejizar ese análisis y ver que lo que está pasando tiene un montón de cosas positivas y podemos hacerlo incluso más positivo con las políticas adecuadas. Sol, para eso se necesitan los sociólogos y las sociólogas, así que te agradecemos muchísimo y te decimos hasta siempre y hasta cualquier momento, porque seguro vamos a volver a charlar en algún otro momento cuando haya que analizar estos temas que tienen tal complejidad que estas respuestas así sencillitas, nacen menos chicos, ya no es un problema. Bueno, necesitan, digamos, un análisis más profundo como el que vos nos ayudas a hacer. Así que te mandamos un enorme abrazo y, por supuesto, gracias de nuevo. Chao, hasta luego. Estuvimos hablando con Sol Minoldo, licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, actualmente es investigadora del CONICET en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad de Córdoba. ¿Sabías que... ¿Sabías que, desde el amanecer de la civilización, los humanos persiguen 3 utopías? La verdad, la belleza y la bondad. Todas las sociedades desarrollaron sus propias interpretaciones de estas virtudes intemporales. Y en el proceso, se enfrentaron con algunos de los dilemas más profundos e imperecederos que nos guían. En Verdad, Belleza y Bondad, editado por Planeta, Howard Gardner muestra las asombrosas transformaciones que experimentan estos ideales a lo largo de nuestras vidas y describe los nuevos retos que se nos plantean para dotarlos de sentido. ¿Cómo podemos distinguir la verdad de las pseudo-verdades en la era de Internet? ¿Cómo juzgar la belleza cuando no hay parámetros y el arte oscila entre causar impacto y lanzarse a la búsqueda profunda de significado? ¿Y cómo distinguir lo bueno de lo malo cuando todo parece relativo? Gardner explica que aunque cambien y evolucionen de forma mucho más rápida que en otras épocas, estos conceptos son y seguirán siendo piedras angulares de la humanidad. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Estamos como siempre, como cada domingo hasta las 13 a través del Destape Mundo, el Destape Sin Fin, AM 1070. Ustedes nos pueden seguir también a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro y por supuesto a través de la transmisión de YouTube. Si quieren pueden escucharnos también a través de www.norabar.com.ar en formato podcast, donde quieran y cuando quieran durante la semana. Pueden escuchar cada una de las entrevistas, también talentos, noticias y por supuesto los programas completos, www.norabar.com.ar. Y ahora, si quieren seguir participando, tenemos las vías abiertas de comunicación para ustedes, 11 25 80 93 60, nuestro WhatsApp, 11 25 80 93 60, vía Twitter en @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Compartimos algunos de los mensajes de ustedes. Muchas gracias por estar del otro lado a través del chat de YouTube. Ariel Ábalos, sobre la nota que estaba realizando recién Nora con Sol Minoldo. Quizás porque cada vez es más difícil criar a un niño, se pregunta, por el tema de la baja de la natalidad. Mi hija tiene 32 años y ni habla de hijos, dice resignada Nelly Serratore. Ceci dice, estamos igual, ni hablar de nietos, me quedo con las ganas. Juan Maglione, se podría implementar una política interprovincial de redistribución de la población, fomentando la migración interna bajo condiciones dignas de vida. Laura Venegas dice, Nora, buen día, qué brillante la nota con Sol. Como siempre, el programa es maravilloso. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Nora, inmediatamente vamos, si te parece, a la segunda entrevista del día. Así es, muchísimas gracias por todos los mensajes y como siempre a velocidad supersónica pasamos al tema de la semana, que es la aprobación de la Ley Bases. La Ley Bases tiene una cantidad de artículos que tienen que ver con la economía, con la estructura del gobierno, etcétera, pero tiene varios que tienen que ver con la ciencia y la salud.
temas de este programa. Así que, sin más, vamos a preguntarle a uno de los protagonistas que estuvo en el tratamiento de esta ley y estuvo en la primera línea allí, y para que nos explique un poco más sobre qué implicancias tiene la aprobación de la ley Bases en la ciencia y la salud. Y estamos hablando del doctor Daniel Goyan. Médico especialista en medicina sanitaria por la Universidad de Buenos Aires y epidemiólogo por el Instituto Nacional de Epidemiología. Fue el último ministro de Salud de la Nación en la presidencia de Cristina Kirchner y el primer ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires en la gobernación de Axel Kicillof. Actualmente es diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires. Buenos días, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Nora? Buenos días, ¿cómo le va a ustedes? Sé que lo encontramos, creo, en el interior del país, ¿no? Sí, estamos en Tucumán, pues estamos recorriendo varias ciudades ya de la provincia de Buenos Aires y del país, Santa Fe, Rosario, Tucumán y otras que tomando contacto en forma directa con los actores relevantes, más representativos del sector científico-tecnológico. Ayer en Tucumán estuvieron, diríamos todos, sin excepción, desde el COFECIT, el CCT, INTA, INTI, la Fundación Lillo, bueno, un sinnúmero, por supuesto, responsables de laboratorios universitarios y también representantes de los ingresantes a la carrera de investigador, que están también todos en una misma situación, en un diagnóstico muy, muy lúgubre, muy triste para la ciencia argentina lo que está sucediendo, ¿no? Doctor, bueno, no podríamos haber encontrado mejor interlocutor para hablar sobre este tema, porque el sistema científico se encuentra en este momento en una situación de vulnerabilidad absoluta, reducción de becas de doctorado, reducción, paralización prácticamente de los trabajos en marcha, porque no se ejecutan los subsidios que estaban acordados. Bueno, en fin, hay una cantidad de indicadores que muestran que la situación es muy, muy delicada y se acaba de aprobar una ley que también, en lugar de ayudar, pareciera que conspira para hundir todavía más al sistema científico. ¿Cuáles son? Usted que la conoce tan de cerca, participó en el tratamiento, participó en la discusión de esta norma. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que usted cree que tienen que ver con el sistema científico-tecnológico y con el sistema de salud? En este momento sabemos que ahora, en este mes que comienza, ya las prepagas pueden comenzar a aumentar nuevamente sus cuotas, se liberaron los copagos, en fin. Hay una cantidad de aspectos que tienen que ver, que no son algo, para los demás, sino que nos toca a cada uno de nosotros. Sí, el denominador común es que hay un retiro prácticamente total del Estado con un objetivo claro de destrucción de todo lo público, de todo lo estatal, y para eso se pone en marcha una serie de acciones que tienen que ver con, por ejemplo, desfinanciar, ¿no? Lo que viene a hacer el DNU 70 y lo que viene a hacer la ley de bases es quizá darle cierto marco de legalidad a lo que ya se está haciendo de modo ilegal, porque nosotros teníamos una ley muy reciente de financiamiento del sector científico-tecnológico y un plan nacional que fijaba metas, objetivos, era federal, planteaba 10 grandes desafíos. Bueno, fue un plan muy consensuado que se votó por unanimidad. Es decir, eso se está incumpliendo, porque esas leyes están totalmente vigentes. Ahora, cuando uno saca una ley de bases donde delega en el Ejecutivo un montón de funciones que son propias del legislativo, sin ningún tipo de control, porque acá no es solamente una delegación de facultades, sino prácticamente en el marco de lo que venimos viendo es que el Ejecutivo haga lo que le parezca. Es muy ingenuo de parte de algunos legisladores pensar que si uno toma, por ejemplo, el CONICET y dice, bueno, el CONICET quedó afuera de la posibilidad de disolverse, ¿no? Como algunos otros institutos que estaban inicialmente en la lista, que podían ser disueltos directamente y quedan fuera. Ahora, ¿qué es lo que sucede?
Yo puedo plantearme que el CONICET se puede fusionar, se puede achicar. En el marco de las facultades que se le han votado, podemos tener un CONICET donde el Ejecutivo dice, bueno, con 500 personas me sobra, por decir un ejemplo, ¿no? Y entonces es una desfuncionalización absoluta de una institución tan prestigiosa, además en el mundo, como el CONICET, como así cualquier otro instituto que forme parte del CONICET, o universitario, o mixto, etcétera. Es decir, en estos momentos ya está en marcha un proceso de destrucción, porque al no girarse las partidas, no solamente para pagar salarios, que se está despidiendo un montón de gente en todos lados, no, estamos viendo que ni se ejecutan partidas que están devengadas, es decir, el dinero debe ser simplemente transferido y tampoco se hace. El COFECIT, por ejemplo, tiene para recibir 80.000 millones de pesos que ya están devengados, pero no se terminan nunca de enviar. Y entonces no se puede, el horizonte, imagínense que todo esto es planificación, es decir, vos, Nora, lo sabés más que nadie, es decir, uno tiene que planificar, proyectar, ver cuántos investigadores nuevos van a entrar, cuántos doctorandos necesito, los programas internacionales. En estos momentos no se está citando ningún proyecto de los llamados de ciencia y tecnología, ni dependientes del FONTAR, ni dependientes del FONCIT, no se llama a evaluación. Entonces los proyectos no están entrando para evaluarse, y los que ya están en marcha, por ejemplo, proyectos que son multinacionales de varios países, vienen las autoridades de otros países que además los financian esos proyectos y no los atienden, se quedan en el pasillo esperando un funcionario que no los atiende. Es decir, uno debe presumir que hay un intento muy, muy fuerte de hacer eso que dijo el presidente, que es, vengo a destruir todo lo estatal. Lo hacen desfinanciando. Ahora, a través de esta ley, en cierta manera, le estamos dando atributos que ya son legales, que antes eran ilegales. Y eso es imperdonable, a mi modo de ver, que muchos diputados y diputadas de algunos bloques que se dicen defensores del sector científico-tecnológico, de las universidades, hayan votado esto a favor, porque directamente esto es darle más herramientas, esta vez ahora legales, a un presidente que lo dice en forma explícita una y otra vez, viene a romper todo esto. Así que el clima en todos lados es de una enorme incertidumbre, pero de una incertidumbre con un horizonte muy lúgubre, muy malo, no una incertidumbre que dice, bueno, un momento de transición y después vemos que por ahí la cosa se va a empezar a arreglar. Todo lo contrario, lo que uno recibe de todos los referentes del sector es que la incertidumbre tiene un horizonte muy negro, que se están viendo, que están viendo que todo su trabajo de una vida va a terminar en la nada, que esos científicos se van a ir masivamente y se están yendo ya a otros países, ni bien van encontrando oportunidades, que es una destrucción que realmente nos está dejando con un nivel de angustia muy grande. La Argentina es pionera y hace punta, por lo menos en la región, en una cantidad de áreas que, son reconocidas internacionalmente. Puedo mencionar el área satelital, el área nuclear, incluso en ciencias biomédicas. Esta misma semana hubo 2 trabajos muy, muy destacados que se publicaron en revistas internacionales. Bueno, uno se publicó, el otro está por publicarse. ¿Qué pasa? Porque uno puede decir, bueno, hagamos la prueba y esperamos 4 años y después, en todo caso, se puede corregir esto. ¿Qué pasa si seguimos 4 años con estas políticas? Y el proceso de reconstrucción posterior va a ser sumamente difícil y largo, porque se pierden un montón de capacidades de recursos humanos que se van. Por el otro lado, se pierde infraestructura, aparatología que una vez que se apagó en el área nuclear, nos explican
los expertos. No es cuestión de que uno baja una llave, espero 2 meses o 2 años o lo que sea, la prendo de nuevo. Hay procesos muy finos y muy complejos que hay que restituir nuevamente. Así que el daño que se hace, nosotros estamos viendo que en el lapso de este año, si no se corrige fuertemente el rumbo, ya para el fines de año vamos a estar ante problemas que van a ser estructurales, que ya luego resolverlos implica una cantidad de tiempo muy grande. A veces algunos se podrán hacer y otros no, inclusive, porque retomar procesos de estas características, hay que... Miren, para poner un ejemplo, el CAREM, ¿no? Cuando fue el periodo de Macri, el CAREM se frenó. Estamos hablando del reactor modular de pequeño tamaño, que es algo totalmente innovador en el mundo y que se está desarrollando en la Argentina. Exactamente, el único proyecto de estas características en el mundo. Se frenó. Entonces después uno escucha a las actuales autoridades que han entrado en el área de la Comisión Nacional de Energía Atómica y dice, sí, durante los 2 primeros años del gobierno de Alberto Fernández solo se ejecutó el 7% del presupuesto que había disponible en su momento, bla, bla, bla. Y lo que nos explican los expertos, que ponerlo en marcha implicó recuperar recursos humanos, recuperar procesos que se habían cortado, y que era imposible, porque esto es lo que tiene el desarrollo científico y tecnológico. Lo que se pierde, luego recomponerlo demora un tiempo. Luego que ese proceso se volvió a poner en marcha, aceleró, obviamente, toda la ejecución y los avances, pero ahora venimos de nuevo y lo volvemos a frenar. Entonces, algo similar podría decirse sobre el proyecto del lanzador argentino, ¿no? Que estaba... Exactamente. O sea, uno no se queda en el mismo lugar, retrocede y después hay que retrocede mucho, y ese retroceso después no es automático y rápido ponerlo de nuevo en marcha, porque son procesos sumamente complejos, hay que recuperar a la gente que se fue. A veces mucha de esa gente o no vuelve, o ya entró en una etapa de su vida que se jubiló, que se retiró. No es realmente, el daño es tremendo, y por eso el temor es a que ya se comience a ser estructural en los próximos meses. Y es lo que están viendo, por eso te decía que lo que uno ve es una gran incertidumbre, pero con un horizonte muy negro. Es decir, que lo que se está viendo es que precisamente es el proyecto de este presidente destruir todo esto. Y lo vemos cuando hablamos con diputados o diputadas de ese sector, en donde únicamente hablan de financiar algunas cuestiones biotecnológicas o de inteligencia artificial. Temas muy importantes, por supuesto, que estamos trabajando en proyectos de ley y que obviamente hay un montón de sectores trabajando allí, pero que es muy acotado al lado de la enorme diversidad que la ciencia argentina ha desarrollado y los desarrollos además tecnológicos que tienen que ver con resolver problemas productivos en determinadas regiones del país. Nosotros estamos hablando con un montón de áreas tecnológicas en donde ellos son el soporte tecnológico de un montón de empresas pymes. Son el soporte tecnológico que tienen esas empresas y además se cobran esos servicios, ¿eh? No es que son gratuitos, son de apoyo, pero se cobran porque realmente esa empresa pyme no tiene capacidad propia de tener ese soporte de desarrollo tecnológico y se usa el INTA, el INTI, los distintos centros de investigación. Muchas veces se está dañando todo ese proceso. Muchas veces se piensa o se difunde la idea de que el sistema científico es muy caro para el país, etcétera, y se desconoce que muchos de los grandes proyectos, de los más destacados, no solo no sacan dólares del país, no son un gasto importante, sino que traen dólares, porque son colaboraciones internacionales, ¿no? Pero no quiero despedirme, doctor, veo que va avanzando el reloj, no quiero despedirme sin pedirle una palabra sobre qué ocurre en el ámbito de la salud. Y especialmente a partir de esta nueva ley, ¿cómo va a cambiar la atención de la salud pública a partir de esta norma? Bueno, marchamos hacia un proceso mucho más grande de fragmentación, de desorganización del sistema,
marchamos hacia un proceso de segmentación, que quiere decir que vamos a tener ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta categoría. Para que se entienda, va a haber gente que vamos a volver a ver en los 90, gente que como cobertura por ahí contrata una ambulancia de emergencia o con la posibilidad de un servicio de médico a domicilio y cree que con eso tiene una cobertura. Estamos viendo en estos momentos ya un 20% de aumento de las consultas de gente que tenía prepaga u obra social o que tiene prepaga y obra social, pero que no puede pagar el copago, porque si bien ahora los han liberado, ya se venían cobrando copagos en forma ilegal o semi-legal, según el caso, y mucha gente que no tiene dinero para llegar a mediados de mes va incluso con una prepaga al hospital porque ahí no le cobran el copago. 20% en la provincia de Buenos Aires en los últimos 6 meses es el aumento. Se necesitarían 16 hospitales nuevos para atender este 20% extra de demanda que están cayendo sobre los hospitales. Entonces vamos a un sistema en donde el que tenga un nivel económico importante va a poder acceder a determinados tipos de cobertura y de allí para abajo, y a saturar el subsector público de la salud que no está preparado para esa cantidad de gente. Y por otro lado, el subsector de prestación privada de servicios de salud, clínicas y sanatorios. Ahora el viernes que viene nos volvemos a reunir acá, la Comisión de Salud se reúne en Tucumán, a instancias de su presidente, el doctor Pablo Yendin, analizar las 5.000 clínicas y sanatorios que hoy están a la quiebra. Hoy están a la quiebra porque al levantarse la ley o decreto según el año de emergencia sanitaria, tienen deudas impagables con la AFIP y con la ANSES y están ante la Inspección General de Justicia técnicamente quebradas. Y para decirle, en Córdoba, donde quedan 206 clínicas y sanatorios, la confederación que los reúne nos decían que ellos piensan que van a sobrevivir 65. Obviamente las que den más lucro, que quedarán concentradas en grandes empresas de medicina, y el resto que se embrome, que vaya donde pueda. Ese es el proyecto de país cuando nos dicen que el mercado lo va a ordenar. El mercado ordena con una lógica que es caótica y que hace que el que tiene mucho accede a más y el que tiene menos no accede a nada. Ese es el mercado. Y encima con hospitales desfinanciados también, ¿no? Así que el horizonte es terrible. Doctor, le agradecemos enormemente estos minutos. Sabemos que tiene una agenda muy ajustada, pero como digo, muchísimas gracias por estas explicaciones y por supuesto en cualquier momento volveremos a molestarlo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Estuvimos hablando con el doctor Daniel Goyan, ex ministro de Salud, tanto de la Nación como de la provincia de Buenos Aires, y en este momento diputado de la Nación. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar. Bueno, muy bien, ya casi en el final, Nora, un programa realmente agitado. Muchas gracias a todos los que están del otro lado participando. Leemos algunos de los últimos mensajes. Gusbar Cuervo dice, 1 hora de Al Infinito y Más Allá es muy poco. El programa del Destape, que más habla de política, nos dice. Liliana Pitwoski, excelente programa, muy clara la socióloga. Gabriel Vera, aguante Nora, muy interesante. También nos dice Tona, nos dice, hola Nora y equipo, te veo por YouTube en la tele, mi apoyo a todos los científicos argentinos que lamentablemente volverán a irse, muy triste, te quiero muchísimo, tu aporte vale millones, abrazos. Guzbar nos dice de vuelta, eso que dice Goyan es lo terrible, hay políticas que se destruyen y que son difíciles de volver a recuperarlas, y las que se las puedan recuperar tardarán años. Muchas gracias a todos por estar. Nora, la despedida, no nos queda más tiempo, lamentablemente. Nos vamos con un montón de material y de contenidos en la mochila, porque bueno, se nos fue el viaje de todos los domingos al infinito y más allá. Tenemos que aterrizar. Muchísimas gracias a Florencia Trevino en los controles, a Marco Arauz en las cámaras, a Federico Pasos en las redes, a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general, a Eva Ojeda Bar en la producción y por supuesto, como siempre decimos, muchísimas gracias. Antes que nada,
a ustedes que nos acompañan domingo a domingo y son el corazón y el sentido de este viaje por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Nos vemos el domingo que viene a las 12 en punto para hacer este recorrido que hacemos siempre a las fronteras del conocimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan una excelente semana. Esto fue